La repercusión que está teniendo la adaptación cinematográfica de la Odisea ha vuelto a colocar el poema homérico en un lugar poco habitual para un texto compuesto hace casi 3000 años, en la conversación cotidiana. Se habla de Odiseo, de Penélope, de Ítaca, de los cíclopes, de Circe. Y está ocurriendo algo bastante interesante. Lectores que nunca se habían planteado acercarse a la obra están sintiendo curiosidad por ella. No es una lectura ante la que resulte extraño tener ciertas reservas. Los que la habéis leído coincidiréis conmigo. Impone, al menos en un primer momento, su antigüedad, su condición de poema épico y el peso cultural que arrastra pueden hacer pensar en un texto difícil. Pero precisamente por eso me parece tan acertada esta edición. No pretende sustituir la lectura de una traducción íntegra del poema. Tampoco tendría sentido juzgarla como si lo hiciera. Su propósito es otro: contar la Odisea conservando sus personajes, sus grandes episodios y buena parte de aquello que explica por qué seguimos leyéndola a día de hoy. Antes incluso de comenzar el relato, encontramos una introducción que ayuda bastante a situarse. Powell explica quién pudo ser Homero, cómo funcionaba la tradición de los aedos y algunas de las claves de la sociedad que aparece en el poema. Se detiene, por ejemplo, en la senia, esa obligación de hospitalidad hacia el extranjero que resulta fundamental para entender determinados comportamientos y también para comprender por qué las acciones de personajes como Polifemo o los pretendientes son mucho más graves de lo que puede parecer a un lector actual. Conviene hacer aquí una precisión. La edición presenta a Homero como autor de la Ilíada y la Odisea, siguiendo la atribución tradicional, pero la llamada cuestión homérica lleva siglos abierta. De Homero apenas tenemos datos fiables, y se ha discutido largamente si ambos poemas proceden de un único poeta, si fueron el resultado de una extensa tradición oral fijada posteriormente por escrito, o hasta qué punto intervinieron distintas manos en su formación. Hoy seguimos llamando Homero al autor de la Odisea, por convención y tradición, pero detrás de ese nombre quedan bastantes más interrogantes de los que podría sugerir una portada. Superada la introducción, Powell entra rápidamente en materia. Conserva la división tradicional de la obra en 24 cantos, aunque les asigna títulos muy claros: la cueva del Cíclope, Circe, la casa de Hades, llegada a Ítaca, el desafío del arco, algo especialmente útil para quien se acerca por primera vez al relato. La prosa es directa y la narración avanza con mucha facilidad. No exige conocimientos previos sobre mitología griega y tampoco abruma al lector con explicaciones constantes. Entonces aparece Odiseo. Una de las razones por las que este personaje continúa funcionando tan bien es que su principal cualidad no es la fuerza. Miente cuando necesita hacerlo, se disfraza, espera y calcula. Puede equivocarse y también dejarse arrastrar por su orgullo. La propia introducción recupera el término polutropos, el de las muchas vueltas, para definir esa capacidad de adaptarse a lo que encuentra. Es un héroe bastante menos sencillo de lo que deja entrever el recuerdo infantil de sus aventuras, porque evidentemente están las aventuras: Polifemo, Circe, las sirenas, Calipso, el descenso a la casa de Hades. Episodios que pueden leerse casi como relatos independientes y que han terminado formando parte del imaginario occidental. Pero reducir la Odisea a esa sucesión de peligros sería quedarse con una parte muy pequeña del poema. Durante buena parte del comienzo, de hecho, Odiseo ni siquiera ocupa el centro de la acción. Seguimos a Telémaco, incapaz todavía de imponerse a los hombres que han ocupado su casa y consumen el patrimonio familiar mientras pretenden a Penélope. Su viaje en busca de noticias sobre su padre también supone verlo cambiar. Penélope, por su parte, dista mucho de limitarse a esperar. Administra el tiempo como puede, engaña a los pretendientes con el tejido que deshace cada noche y, cuando finalmente llega el momento, tampoco acepta sin más aquello que tiene delante. Necesita estar segura. Ese cuidado de los personajes es uno de los aspectos que mejor ha resistido el paso de los siglos. En la Odisea encontramos orgullo, miedo, deseo, crueldad, fidelidad, abuso de poder, relaciones entre padres e hijos, así como una preocupación constante por quien merece confianza. Los dioses intervienen, desde luego, pero las decisiones humanas tienen consecuencias. Ya al principio, Zeus protesta porque los mortales acostumbran a culpar a los dioses de las desgracias que ellos mismos han provocado. También hay violencia, y conviene señalarlo. Esta adaptación no intenta borrarla ni maquillarla en modo alguno. Troya ha sido destruida, los hombres han muerto o han marchado al exilio, y las mujeres han sido esclavizadas. Polifemo devora hombres. El regreso a Ítaca desemboca en uno de los pasajes más duros del poema. Que el texto resulte accesible
no significa que Powell lo haya convertido en un cuento infantil. Luego están las ilustraciones. Aquí la edición gana muchísimo. No funcionan como un simple acompañamiento bonito. Joanna utiliza un dibujo de líneas muy marcadas, cercano en ocasiones al grabado, con una paleta relativamente contenida y muy reconocible. Hay imágenes pequeñas integradas entre el texto y otras que ocupan prácticamente toda la página. El Poseidón que emerge entre las olas, bajo un cielo atravesado por rayos, tiene una presencia formidable. En otras escenas predominan los interiores, las figuras humanas y los tonos cálidos. Las ilustraciones no se limitan a repetir una misma fórmula, y como podéis comprobar en las imágenes que acompañan esta reseña, algunas son verdaderamente hermosas. Un lector que llegue empujado por la película puede conocer aquí el desarrollo de la historia sin enfrentarse inmediatamente a una traducción en verso o a una edición cargada de notas. Quien ya haya leído la Odisea encontrará otra manera de recorrer episodios conocidos y, sobre todo, disfrutará del trabajo gráfico de Joanna. Eso sí, es importante saber qué estamos comprando. Es una adaptación, no el texto homérico íntegro. Powell simplifica, resume y transforma el poema en una narración contemporánea mucho más inmediata. Se pierde necesariamente parte de la cadencia, las repeticiones formularias, los epítetos y otros rasgos propios de una obra nacida de la tradición oral. A mí, personalmente, me ha resultado muy amena. Para estudiar a Homero o conocer su construcción poética, habría que acudir después a una buena traducción completa. Hay muchas ediciones. Poseo varias. Otro día os hablaré de ellas. Quizá esté ahí precisamente el acierto de esta edición. No pida al recién llegado que empiece por el camino más difícil. Puede empezar por aquí. Conocer a Telémaco, Penélope, encontrarse con Atenea, entrar en la cueva de Polifemo, escuchar a Circe, bajar con Odiseo a la casa de Hades y llegar finalmente a Ítaca. Si al cerrar el libro sientes ganas de buscar el poema completo, la adaptación de Powell y las magníficas ilustraciones que la acompañan habrán cumplido sobradamente su cometido. En mi caso, lo ha hecho.